Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este jueves. Ya saben quiénes son. Antonio Mercader, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Esteban Valenti. Buenos días a todos. Carlos Ramera. Buen día. ¿Cómo y están? Fernando Butazoni, de regreso de México, de la Feria de Guadalajara. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. Buen día. Después nos contarás algo, pero ¿un titular? Bueno, impresionante. Algo más. No, digo, eso fue una feria muy importante. Me llamó la atención, este año estaba dedicada al Reino Unido, por lo tanto hay una gran cantidad de escritores británicos y de editores, pero me llamó la atención la enorme cantidad de actividades vinculadas a la política mexicana que había en la feria. Y bueno, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa estaba arriba de la mesa todo el tiempo, ¿no? Cada actividad terminaron haciendo un meeting de reclamo por esa desaparición. Volveremos sobre ese tema. Vamos a la actualidad política de nuestro país, donde ANCAP ha vuelto al tapete así, de manera contundente. El gobierno y el Frente Amplio están estudiando alternativas para capitalizar ANCAP, mientras en la interna de la coalición de izquierda se discute si debería removerse a gerentes y directores del ente. Anoche, hablando en el programa Santo y Seña de Canal 4, el presidente Tabaré Vázquez dijo que la capitalización se llevará a cabo y además no descartó ninguna posibilidad respecto al futuro de las actuales autoridades. Si hay que disponer de personas más capacitadas o aptas a nivel gerencial o a nivel del directorio, no nos va a temblar el pulso. El senador del Frente Libre Sereñi, Rafael Michelini, había dicho el domingo en el diario El País que ANCAP necesita una capitalización, pero si esa capitalización se da para que tenga un trampolín que le permita ir más alto, deberían además renovarse las autoridades. Bueno, ¿ustedes cómo están viendo este tema? Esteban Valenti, representante del Frente Libre Sereñi en esta mesa. Aunque yo no fui el que pidió, sino que pidió Mercader. Quiero dejar bien claro. Pidió el pueblo. Entonces, sí, el pueblo. Entonces, Este tema lo pidió. ¿qué ha cambiado? Muchas veces funciona. La polémica Mercader-Valenti tiene también sus puntos de coincidencia. A veces además tiene mecanismos perversos fuera de los micrófonos. ¿Me acusás de perverso? No, perversos. Mecanismos perversos, no personas perversas. En realidad, la mayoría son míos. Entonces, ¿qué ha cambiado? Lo hemos discutido 60 veces acá el tema. Un poco reiterado el tema ya. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Este lado de la mesa, el lado Ramela Butazoni, está fastidiado con el hecho de que haya que tocar este tema. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, ¿Qué ha cambiado? Yo no lo pedí, pero bueno, es obvio que han cambiado cosas. Todavía no se pronunció la comisión. Por lo tanto, hay aspectos importantes que hay que esperar que se pronuncie la comisión. Segundo, el presidente ayer en una entrevista en Canal 4 dijo que la situación de ANCAP era mala. Es decir, que se habían cometido errores, al punto que, bueno, ustedes escucharon sus palabras. El otro dato, el compañero Mujica salió a reafirmar una posición de que en realidad fue motivada la crisis que tiene ANCAP, que es seria, que las cifras de capitalización de las que se están hablando no tienen nada que ver con las que se hablaron inicialmente, es seria, que va a implicar un esfuerzo del Estado y por lo tanto del país muy grande. Digamos, otra Mujica, vez... ¿qué fue lo que dijo Mujica? Mujica dijo que la responsabilidad era porque el Ministerio de Economía no le había permitido trasladar costos a los precios de los combustibles. Sí, ayer hablando en Radio Montecarlo dijo que hubo un sobrecosto no reconocido de $200 millones por año, que era la cuenta de distribución de combustible. Si ese gasto es considerado, según Mujica, la deuda sería casi un tema contable, pero no ocurrió porque si subían los combustibles también lo haría la inflación, que es la lucha que tiene el Ministerio de Economía. Por eso ANCAP tuvo que comerse ese choclito, dijo el exmandatario. Bueno, a ver, independientemente de la interpretación, lo que ha aparecido en la comisión, y lo sabe todo el país, y es admitido por todos, es que hay, desde el punto de vista de las inversiones, del aumento de costos operativos del 50% este año. Masa salarial, ¿estás hablando ahí? Aumento de todos los costos, Todo, operativos, 50%. Aumento real, no aumento, digamos, simplemente de las cifras. Y además de una gestión que hizo que todas las grandes inversiones que había que hacer, no hay duda que había que hacer,
fueran 3 veces más caros de lo que habían sido establecidas originalmente, y que en el caso del Portland, además, tuviera una característica: se hiciera la inversión y no diera resultado desde el punto de vista de las ganancias. Pero voy a demostrar de una manera absolutamente terminante, porque es el mejor ejemplo de que ese razonamiento hecho por Mujica no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué es lo que pidió el directorio de ANCAP en este caso, la reducción del petróleo, del combustible? ¿Ustedes se acuerdan? Pidió una reducción del combustible mayor a la que le dio Economía. ¿Está claro? Reducción del costo. Reducción del precio, mayor a la que le dio Economía. Y Economía no le pudo dar más reducción por una razón muy simple, porque en una empresa que está perdiendo, en este caso este año posiblemente más de 200 millones, es imposible. Y por lo tanto está en contradicción con las propias medidas que adoptó el directorio. Ese directorio que no entiende cómo funcionan las empresas, que no entiende lo que dijo Tabaré Vázquez, que es que una empresa pública o privada es, en primer lugar, una empresa, aunque tenga intereses diferentes. En el caso de ANCAP somos todos propietarios. Quiero decir que una dirección y unas gerencias que las principales, que llevaron al ente a esta situación, que insisten, porque usted, yo lo repito, ¿ustedes escucharon una autocrítica? ¿Ustedes escucharon que alguien haya dicho, bueno, esto no lo hicimos bien? No. Bueno, entonces, creo, sinceramente, que el otro cambio importante es que si hay recapitalización, no se le puede dar en manos a los mismos que llevaron el ente a esta situación un salvataje de la empresa pública más importante del país. El planteo de Esteban va muy sintonizado con lo que declaró hoy en búsqueda el ministro de Economía, Danilo Astori, que salió con una plancha contra Mujica, ¿no? Dijo que es un enfoque, el de Mujica, con el que discrepo absoluta y totalmente, porque significa tergiversar la realidad y el verdadero problema. Dijo más, Astori: el enfoque de Mujica le hace mal al país, porque tiende a ocultar la verdadera razón de los problemas que tiene ANCAP, y en lugar de ayudar a la empresa, la perjudica. A las empresas públicas se las defiende no ocultando los problemas, sino enfrentándolos y administrándolas bien. El peor ataque que se puede hacer a las empresas públicas del Uruguay es una mala gestión y no una opinión crítica con un criterio constructivo. Sí. Yo, escuchando las muy claras palabras de Esteban y lo que declaró a búsqueda Astori, se me viene a la cabeza un principio jurídico que dice que a confesión de parte relevo de prueba. O sea, es tan clara la andanada de argumentos de Esteban y de Astori sobre lo que pasó en ANCAP, sobre los errores cometidos, sobre cómo ANCAP mal administró inversiones muy grandes, cómo no controló costos, en fin, de todo tipo y color, que yo creo que la discusión empieza a estar zanjada. Solo queda Mujica levantando la bandera de que fue un problema de economía, cuando increíblemente él fue presidente de la República. O sea que él era el presidente de la República, pero parece que todas estas cosas pasaron abajo de él. Yo creo que lo que dijo Michelini este fin de semana, que generó un gran revuelo de que lo de ANCAP es muy grave y que hay que pensar en sustituir autoridades, es la ley natural de la vida. Evidentemente, primero, si ANCAP fuera una empresa privada, estaría quebrada y fundida. Cuando ocurren esos hechos, más allá de lo que pueda surgir de la investigadora, si acá hubo dolo, si acá hubo mala fe, si acá hubo irregularidades con naturaleza penal o no, está claro que hay un fracaso extraordinario de gestión y que obviamente corresponde que las personas que fueron responsables de ese fracaso den un paso al costado. Evidentemente, ANCAP fue mal administrada. La culpa mayor, obviamente, de su directorio, encabezado por Sendik, e incluso del gobierno, que no actuó como debía para ejercer su potestad de contralor. Pero hoy los que están en el directorio, los que están en las gerencias, que cometieron los errores que llevaron a este resultado final, tienen que dar un paso al costado. Es inevitable y ya no depende de irregularidades, depende de resultados que además este año todos sabemos que se van a reiterar. Pero dejo para la segunda intervención algo más profundo, que es, bueno, no hay que replantearse el rol de las empresas públicas realmente y pensar si tiene sentido tener empresas públicas que sean esta caja de clientelismo, de ineficiencia. Y por otra parte,
¿No llegó el momento de importar combustibles refinados como hace Paraguay y tiene una nafta que está casi a la mitad que la nuestra? ¿Por qué tenemos que pagar esta ineficiencia a los uruguayos por una vieja antiojera ideológica que sigue cegando a algunos? Fernando Butosoni. Bueno, acá hay dos problemas bien distintos, ¿no? El primero, que realmente creo que no da para mucha discusión, que es, a medida que han ido avanzando las semanas, se han ido conociendo los datos en la comisión investigadora, o incluso por fuera de la comisión investigadora, los datos sobre la situación en ANCAP y sobre... Recuerdo que lo hablamos aquí antes aún de que se estableciera la investigadora, ¿no? Creo que parece evidente, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Astori ahí, que lo peor que se puede hacer con respecto a una mala gestión es tratar de ocultarla o buscar coartadas, ¿no? Es más, buena parte de las cosas que ocurrieron en Venezuela y en Argentina en estos últimos meses o en estos últimos años, yo creo que se explican justamente por esa política de cerrar los ojos, decir lo que yo no veo no existe. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que agrega Carlos ahora, con lo cual discrepo profundamente, que bueno, decir, vamos a revisar el rol de las empresas públicas, vamos a importar combustible refinado, ¿por qué tenemos que pagar? Bueno, responder a esa pregunta de por qué tenemos que pagar por refinar combustible, creo que nos podría llevar semanas de discusión. Lo que a mí me parece sí importante es que las empresas públicas en el Uruguay han tenido un papel absolutamente central en el desarrollo económico, social y cultural del Uruguay. Eso cuesta plata, por supuesto, gratis no es. Ahora, creo que también se termina revirtiendo en grandes beneficios para todo el Uruguay, incluso para la gente que paga con sus impuestos el funcionamiento de esas empresas. Sí, yo me concentraría más en el problema de ANCAP hoy, ¿no? ¿Qué es lo que lo actualiza? ¿Por qué se está discutiendo el tema de ANCAP? No es tanto por la investigadora no concluyó, todavía no se conocen sus conclusiones ni las eventuales denuncias que pueda hacer a la justicia. Lo que está planteado es recapitalizarla, es decir, que todos los uruguayos pongamos plata para sostener a esta empresa y darle 200 o 250 millones de dólares, por lo menos para empezar, para pagar las pérdidas que tiene este año y para que pueda seguir adelante. La capitalización requerida es mucho más alta que eso, más alta. Mil millones, Perdón, más, millones. Más de 1.000 millones. Sí, más de 900, 1.000, depende de lo que se quiera hacer, dice el contador Diego Labat, que es el representante del Partido Nacional en el directorio. Piense el ciudadano que lo va a pagar con los impuestos, es decir, lo vamos a pagar todos, y van a ser menos escuelas, va a ser menos seguridad, va a ser menos de todo. Es una emisión de deuda seguramente, sí, ¿no? El Estado, el gobierno, el Ministerio de Economía va a hacer una emisión de deuda. Lo que sea, pero terminamos pagándolo todo y pagando la ineficiencia de esta última década en ANCAP. Una ineficiencia que la investigadora la va a demostrar claramente, porque bastan simplemente las pocas cosas que han salido, porque la investigadora ha dado 4 o 5 elementos que ya son suficientes para saber que ha sido una gestión espantosa. Es decir, el saber, por ejemplo, que todas las obras que se hicieron fueron calculadas en una determinada cantidad y terminaron costando el doble. La desulfurizadora, Alur, es decir, tomo el caso de Alur. Sendic mismo dijo, un año antes o 2 años antes, va a costar 80 millones de dólares. Al rato corrigió, dijo 100, y terminó costando 150. Cosa que además estuvo en la justicia, discutida en la justicia. Y como esa, las demás, hasta la pequeña lancha o barquito Quicororó o algo así que construyó la Armada. Quillororó. Sí, que es una expresión paraguaya, nativista. Guaranítica. No, lo mío es la lengua española, no la guaraní. Tiene que discutir con la Armada Nacional de que la lancha estuvo mal hecha y no se usó, por lo cual se alquila otro remolcador que sale millones, porque además siempre se termina esto pagando y comprando. Como digo yo en este caso, que siempre, muchas veces he criticado las posturas de Astori, creo que tiene la verdad más absoluta en lo que dice. Es un caso de pésima administración, es un caso de malversación de los fondos del Estado, malversación absoluta, y yo diría, no necesita la investigadora probar corrupción. Es decir, no necesita meterse en los negocios con Venezuela, meterse con los intermediarios, meterse con otras figuras, saber qué se hizo, qué es esa empresa uruguaya subsidiaria de ANCAP que explora la cuenca del Orinoco. ¿Sabían los uruguayos que tenemos una empresa que está explorando la cuenca del Orinoco? Nadie sabe esas cosas. Digo, no es preciso meterse en eso. Alcanza con lo que está a la vista, o sea que no es preciso hablar de corrupción acá. Simplemente las irregularidades son tan graves, el mal manejo es tan grave, las deficiencias de organización son tan graves, que no puede seguir este directorio de ANCAP, al cual no se le pueden prestar 1.000
4.000 millones de dólares. Esta misma gente, el señor Colla y el otro señor que era dirigente del sindicato, que ahora son los directores de ANCAP, que llevaron a la ruina a este ente, no pueden seguirlo presidiendo, no les podemos confiar otros 1.000 millones de dólares a ver si los gastan. Es interesante porque esto quizás no se ha discutido muy a fondo, ¿no? ¿Cuál es el argumento central de Astori cuando le contesta a Mujica? Mujica había dicho, y también había dicho Sendik en su momento, cuando llegaba el momento de fijar los precios de los combustibles, el Ministerio de Economía no le permitía a ANCAP trasladar los costos, algunos costos que había que trasladar. Y Astori responde, lo que pasa que el problema no es que no se hayan reconocido algunos costos, sino que se incurría en costos absolutamente excesivos que a través de decisiones muy fundadas el Ministerio de Economía resolvió que no tenía sentido trasladarle a toda la sociedad. O sea que no es que una empresa dice mis costos son tales porque sí y por lo tanto tienen que ir a los precios, ¿no? El Ministerio de Economía decía no, pará, ahí se te fue la mano, acá manejaste algo mal, ese costo, ese sobrecosto no puede ir al precio de los combustibles. Exacto, a mí me impresiona, perdón, una sola cosa más, me impresiona mucho ver estos carteles que ha puesto la lista 711, que es la lista de Raúl Sendik, que dice hay que defender ANCAP, ANCAP es del pueblo, etcétera, etcétera. Digo, la mejor manera de defender ANCAP es justamente reorganizarla, es justamente mejorar sus sistemas, es justamente hacerla más eficiente. Todos tenían una segunda intervención pendiente, vamos a escucharla, así pasamos después a otros temas. Bueno, yo sobre lo que decía hoy Fernando... No, pero Fernando tenía algo acá para... ¿Eras tú? ¿No? Carlos. Yo sobre lo que decía Fernando, de que el rol de las empresas públicas ha sido muy importante desde el punto de vista económico, social, cultural, en fin, no lo discuto. Creo que está muy bien que lo diga en verbo pasado. Y creo que además el dinamismo de las cosas lleva a que uno tenga que reconsiderar algunos conceptos. Yo no digo necesariamente que las empresas públicas desaparezcan, pero que sean esta caja de Pandora que uno le puede sacar lo que quiere y los quiere utilizar como quiera. Cuando hay un Ministerio de Economía enfrente que dice no convalidé gastos porque eran excesivos, pero ANCAP lo siguió gastando y hasta hoy nadie habló, porque esto si fue así hubo que haberlo dicho antes, no llegar a esta situación. Entonces, es evidente que el rol de las empresas públicas, que quizás fue maravilloso hace muchas décadas, hoy está en un entredicho. Ahora, ¿tiene lógica cuando Fernando dice nos ha dado mucho que los uruguayos sigamos pagando en ANCAP un agujero negro? Que el combustible uruguayo sea el más caro del mundo, que nosotros traigamos petróleo seguramente de Venezuela a un precio mayor y de baja calidad para ser refinado acá en Uruguay, cuando eso tiene un costo que quizás es el doble que valdrían nuestros combustibles si viniesen importados y refinados. O sea, es lógico que un país esté pagando en un elemento como el combustible, que es de un uso particular, pero también y fundamentalmente productivo, un precio absurdo para mantener lo que es la obra social de ANCAP, que es en definitiva la obra social de sus funcionarios, su sindicato, porque a la ciudadanía le extrae y le aporta poco. O sea, yo creo que no tenemos que tener miedo de ir a un debate de ese tipo. Bueno, ¿qué empresas públicas queremos? ¿Queremos este clientelismo absurdo y barato de que cada uno que llega a un directorio lo que quiere es hacer una carrera política? Porque lo mismo hizo Carolina Cosa en Antel, vámonos a no engañarnos. Fernando. Entonces, ¿son las empresas de los directores? ¿Son del pueblo? ¿Son de la gente? ¿De quién son? Yo creo que sí, que tiene razón Carlos en el sentido de que hay que encarar me parece que sería muy bueno encarar un debate sobre las empresas públicas en Uruguay. Yo estoy totalmente de acuerdo. Después, cuando ya entramos en el tema del análisis puntual de los calificativos y de las supuestas carreras políticas, etcétera, ahí puede ser que empecemos a tener diferencias y diferencias absolutas. Lo que a mí sí me parece es que uno no puede alegremente tirar por la borda, digamos, un patrimonio que, bueno, repito, no es solo porque acá hay un problema básico, no se pueden medir las políticas públicas solamente con resultados de números. Y eso yo creo que es un error que se ha cometido durante mucho tiempo y que debe rectificarse. Las empresas públicas pueden tener parámetros para medir su eficiencia, su capacidad y su utilidad, que no son solamente los económicos,
Porque acá es cierto que si la empresa pública fuera una empresa privada, que si acá fuera una empresa privada estaría fundida. Pero no es una empresa privada, es una empresa pública. Yo te invito a medir ANCAP con cualquier criterio de medición, que no sean los números. Calidad de gestión, colaboración con la ciudadanía, lo que tengas que medirlo, en todos es deficitario. Es un desastre en todos. Cerramos. Yo soy un absoluto y firme partidario de las empresas públicas uruguayas, de su papel en la estrategia del desarrollo nacional. No voy a agregar más, he votado, he hecho campañas, me han insultado por hacer campaña a favor de las empresas públicas, por lo tanto, no tengo que demostrar. Y por eso mismo estoy indignado con lo que ha pasado en ANCAP, indignado. Y estoy indignado con que siga pasando. Ese es el problema también. ¿Por qué? ¿No habría que haber bajado los costos en este periodo, desde que empezó a discutirse y se acumularon el año pasado 700 millones o 600 millones de pérdidas? Porque las pérdidas son en 3 años, no es en el periodo anterior. Empezaron 3 años antes y después viene otros 200 millones. ¿No tendrían que haberse tomado medidas? Y yo termino con una cosa. Si el país, y eso se lo digo al compañero Mujica, si el país, en su conjunto, su economía, el funcionamiento de todo ese complejo mecanismo que rige la marcha de un país económica y socialmente, porque es inseparable, hubiera funcionado como funcionó ANCAP, este país estaba tan fundido como Venezuela, tan fundido como Argentina, y era absolutamente lógico que nosotros perdiéramos las elecciones por asesinato. Como se imaginarán, señores integrantes de la mesa, hay una cantidad de mensajes de los oyentes que ustedes van a recibir después, como siempre, pero me detengo en este de Ruth. Pregunta, ¿no sería mejor invitar al presidente de ANCAP para que pudiera defenderse de las acusaciones que se le han hecho? Sí, está buena la consulta de Ruth. Hemos hecho desde hace meses la gestión para entrevistar al presidente de ANCAP, José Colla. Estamos esperando una respuesta afirmativa. Supongo que en los próximos días podremos concretar ese reportaje.